Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar Mateo 12:20. Al tenerlo puede ponerse en pie, hermano. Mateo 12:20. Bien. Dice así la palabra del Señor: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Padre y buen Dios, agradezco el momento que me permite de poder exponer tu palabra. Te pido que me ayudes. Dame la habilidad de poder darme a entender. Que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de este momento de mi vida. Ayúdeme, Señor, a expresar tus pensamientos y que cada uno de nosotros podamos ser receptores de lo que tú quieres poner en nuestro corazón. Que con reverencia te escuchemos. Padre mío, considerando que no es la voz de un hombre que vamos a escuchar, es tu palabra, y que con reverencia la atendamos y que haya prontitud en nuestra voluntad de ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria y la alabanza, porque a ti es toda gloria, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. El pábilo humeante, un símbolo de esperanza en la adversidad. ¿Qué es un pábilo que humea, hermano? Bueno, en el sentido bíblico, hermano, un pábilo es esto, mire. Es la mechita que hay en una lámpara, ¿verdad? Esto es el pábilo. Allí es donde porta el fuego. Lo que sucede es que a veces cuando le falta aceite, porque recuerden, hermano, que en los tiempos antiguos no eran como lo que tenemos ahorita, una candela, ¿verdad? Con cera y todo eso. No, era aceite el que se ocupaba. Eran vasijas de barro, ¿verdad? Con un pábilo, ¿verdad? Entonces el pábilo se impregnaba de aceite y daba la luz. Pero sucedía de que cuando faltaba el aceite, el pábilo dejaba de alumbrar. Y lo único que se miraba era un pábilo humeante. ¿Usted lo vio cuando apagué la candelita? ¿Verdad? Vio un pábilo humeante. Resulta que cuando hay un pábilo humeante, hermano, hay esperanza de ser avivado, ¿verdad? Hay esperanza de ser avivado. Y esa es una de las cosas maravillosas que tiene esta figura, porque nos da esperanza en medio de toda adversidad. Nosotros como cristianos, hermanos, somos comparados a lámparas, y nuestro fervor espiritual como ese fuego que no debe de dejar de extinguirse. Somos como ese pábilo que porta el fuego. No producimos el fuego, lo portamos. ¿Quién produce el fuego? Dios. Nosotros solamente somos lámparas que somos llamados a alumbrar en lugar oscuro, y que la gente, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre por lo que ven a través de nosotros. Por eso es muy importante que nuestras lámparas estén con aceite, para que haya siempre luz en nuestros pábilos. Si nuestros pábilos dejan de dar luz, nosotros no cumplimos el propósito de Dios aquí en esta tierra. Cuando Cristo vino al mundo, dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en oscuridad. Luego a nosotros la iglesia dice: vosotros sois la luz del mundo. A nosotros se nos delegó la responsabilidad de seguir portando esa luz que se llama Cristo Jesús.
La luz es una cosa muy importante, repito, en nuestras lámparas. Tanto que la Escritura dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Debemos de guardar que esta llama no se apague. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. No permitir que el fuego deje de alumbrar en nuestro pábilo. Es tan importante, hermano, que la Escritura exhorta a que no contristemos ni apaguemos el Espíritu Santo. Al contrario, debemos de avivar el fuego que hay en nosotros. No apagarlo, sino avivarlo. Amén. Es tan importante la luz en nuestras lámparas, porque si no la tenemos, corremos el riesgo de perdernos la bendición de estar en la boda del Cordero. ¿Cuántas vírgenes y en qué condiciones entraron aquellas a la boda del Cordero? Fueron 5. ¿Y en qué condiciones? Con sus lámparas encendidas. ¿Quiénes no entraron? 5. ¿Y en qué condiciones? Sus lámparas estaban apagadas. Yo pregunto, ¿cómo está su lámpara? Su lámpara no solamente debe de estar encendida para brillar, para servir en el mundo, sino para estar preparado para ese magno evento que estamos esperando, la venida de Cristo. Si su lámpara está apagada, no solamente es inservible al mundo, sino que se expone a que Dios, hermano, no lo tome en cuenta en el rapto. Va a quedar tocando la puerta y el Señor va a decir, no te conozco. ¿Usted quiere eso? Yo no. Por eso mismo es que debemos de tener siempre luz en nuestro pábilo. Siendo de tan importancia esto, el enemigo va a tratar por todos los medios de apagarlo. Va a tratar por todos los medios de extinguirlo. Va a tratar por todos los medios, hermanos, que dejemos de emitir luz. Y eso lo vemos a través de la historia de la iglesia. Voy a recapitular un poco lo que hablé la vez pasada. El enemigo ocupa, hermano, estrategias para apagar los pábilos, el pábilo de la iglesia. La iglesia nació con fuego de lo alto. Amén. Dice la Escritura que en el día del Pentecostés, cada uno de los que estaban reunidos, ¿qué se puso encima de sus cabezas? Lenguas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Eran pábilos no humeantes, pábilos portadores de la luz del evangelio. Eran lámparas encendidas. Ahí encendió el Señor fuego en la iglesia. No un fuego humano, no un fuego provocado por circunstancias o entornos de la tierra. No, vino de lo alto el fuego. La iglesia nació bajo el fuego del poder de Dios. Y por eso es que debemos de mantener siempre el fuego encendido. Siempre es nuestra responsabilidad. Pero repito, el trabajo del enemigo es apagarlo. Cuando el fuego quedó ya en ellos, vino el enemigo y empezó a trabajar en contra de la iglesia y levanta enemigos internos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del mismo pueblo empezó una persecución tremenda. ¿Quiénes apedrearon a Esteban? No fueron los gentiles, fueron los mismos judíos. ¿Quiénes perseguían a la iglesia? Los sacaban de las casas y los mataban. No eran los judíos, eran como Saulo de Tarso, personas religiosas, pero eran del mismo pueblo. La persecución vino de adentro. Amén. Pero una cosa curiosa, que entre más lo perseguía, el pábilo seguía alumbrando. Una cosa maravillosa, hermano, ¿verdad? De que yo pues les compartía la vez pasada. Sin embargo, la persecución llegó más grave la cosa, porque allá en Judea y en Samaria empezaron a marginarlo. Los mismos judíos empezaron a marginar los cristianos. La misma luz que nació de Israel, el mismo Israel quería apagarla. Y empezaron a marginar a los cristianos de tal manera que les costaba encontrar trabajo, que les encontrar lugares
donde podían educar a sus hijos porque les negaban la educación a los niños. No podían ir a veces a comprar al mercado porque también les negaban, hermano, los productos básicos. ¿Solo por qué? Porque eran pábilos que alumbraban la luz del evangelio, porque tenían a Cristo en su corazón, y los judíos estaban enojados por eso, y por lo tanto se levantaron en contra de sus propios hermanos. Yo les decía, hermano, que lo mismo sucede hoy en la iglesia. Nuestras primeras batallas no son externas, son internas. Las encontramos en casa, a veces con esposos, con esposas o con hijos que no quieren saber de Dios, y solo el padre o solo la madre está perseverando, y ahí está la misma lucha dentro de la casa. Porque Cristo dijo: y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Yo no he venido a traer paz sino espada, ¿verdad? Dijo el maestro, ¿verdad? A poner en contra a la mamá con los hijos, etcétera. Entonces, el conflicto, hermano, lo tenemos siempre dentro, viene dentro. Así que no se me extrañe si al hacerse cristiano, la primera oposición que usted tenga sea con su propia raza, con su propia familia. Y dejemos nuestra familia de carne. También aquí en la familia de la fe, hermano, también hay persecuciones. Una cosa curiosa que yo he notado, que cuando una persona tiene luchas en sus hogares, es bien ungido. Es bien ungido, Dios lo unge y le da una gracia muy especial. Yo he notado esto durante estos tanto 25 años de ministerio. He notado que las personas y las mujeres, porque ahí se da esa situación que a veces son más las mujeres que los hombres, que nosotros los hombres, que las mujeres son las más ungidas. ¿Pero por qué? Porque son las más sufridas, son las que más aguantan con sus maridos situaciones y vituperios, porque repito, son mujeres, hermano, que son fieles al Señor. Mientras tanto los hombres son más, ¿qué? Más aguados, más indiferentes a las cosas del Señor. Y ahí andan las mujeres luchando y orando por el marido y arrastrando al marido para que vengan a los pies del Señor, cuando debe de ser al revés la cosa. Pero así son las situaciones, así se dan. Y cuando vienen a la iglesia, Dios les da una unción especial a esas mujeres o a esos hombres que tienen luchas ahí en las casas. Pero cuando miran esa unción especial, nuestros hermanos en nuestra congregación saben lo que hacen: que en vez de contentarse, se ponen celosos y envidiosos y empiezan a hacerle la vida de cuadritos. Es cosa bien rara esto, ¿verdad? Pero así son las cosas. Y el Señor claramente, hermano, nos lo dijo, ¿verdad? Los enemigos del hombre serán los de su misma casa, ¿verdad? Así que no se me extrañe si el ser portador de luz y ser de bendición en una congregación, eso le traiga a usted problemas con sus mismos hermanos. Se llenan de envidias, se llenan de celos, hablan de usted. ¿Por qué? Porque donde hay árbol que tiene fruto, siempre es apedreado. ¿Me escuchó? No voy a hacer un chiribisco seco que pasa desapercibido. Pero si es alguien que está dando fruto, que da sombra, ay, hermano, prepárese, porque viene persecución. Y no se lo estoy diciendo para intimidarlo, sino para que usted agarre fuerza y confianza en Dios, que lo que Él ha empezado lo va a terminar en usted. No se me acobarde ante esas situaciones. Si la iglesia primitiva tuvo ese tipo de hostilidad, ¿quién dice que nosotros no vamos a tener también ese tipo de persecución? El enemigo no ha cambiado, sus estrategias son las mismas. ¿Me escuchó? Bueno, pues entonces aquí, en medio de esa persecución interna que se estaba dando, se levanta un hombre llamado Pablo, ya convertido, ¿verdad? Y empieza el Señor a usarlo y empieza a escribirle a los hebreos, esa carta tan maravillosa de los hebreos, aunque algunos dicen que no es de Pablo, otros quien sea. La cosa que esa palabra, hermano, ayudó para avivar el pábilo, porque había muchos que se estaban, ¿qué? Humeando. Había ya el enemigo logrado su propósito, pero mientras un pábilo está humeando, ¿hay qué? Hay esperanza.
Así que esos pábilos, algunos no tenían ya luz, algunos de ellos estaban ya renegando de Cristo, de su fe, una cosa tremenda, hermano. Pero viene la palabra a tiempo y ¿qué pasa? Aviva el pábilo, ¿verdad? Y hace que el pueblo que estaba en Israel, los creyentes, mantuvieran su fuego encendido. Y qué hermoso. Y esto nos recuerda una cosa muy importante. Para poder soportar, hermanos, las persecuciones internas, usted debe de comer palabra de Dios. Usted debe de congregarse. Porque ¿qué se le dijo allá en Hebreos a los cristianos? Que por miedo a las persecuciones que estaba pasando, estaban dejando de congregarse. Entonces vino el escritor de Hebreos y le dijo: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué razón el apóstol Pablo dijo eso? Porque es en la comunión con los santos como el fuego de Dios se manifiesta y podamos hacerle frente a nuestro enemigo común. ¿Me escucha? Es en manada como logramos nosotros, hermano mío, enfrentar al león o al que tiene la figura de león, que anda buscando a quien devorar. Pero si estamos juntos y no aislados, ¿usted cree que el enemigo va a lograr su propósito? No. Por eso es importante mantenernos en armonía y en comunión, porque allí reposa bendición y vida eterna. Así que el congregarnos es una cosa vital para permanecer firme ante las luchas, ante las persecuciones internas. Si usted se me aísla, si usted se me queda, si usted se me acomoda, usted es una presa fácil del adversario. Aquí donde nosotros somos capacitados, es aquí donde Dios nos sana, es aquí donde el Señor nos equipa y nos arma para pelear la buena batalla de la fe. Así que aproveche los recursos que Dios da en su infinita sabiduría. Ahora, ahí nos quedamos. Como el enemigo ve, hermano, que las persecuciones internas no funcionan, no son lo suficientemente efectivas, va más allá. Y empiezan las persecuciones externas en la iglesia primitiva. Escuche bien, lo que voy a contar, hermano, es algo documentado en la historia, no es algo inventado, es algo documentado en la historia, tal cual como pasó. La iglesia primitiva, hermano, sufrió persecución externa a través de 10 emperadores romanos en un periodo de 300 años. Fíjese, por 10 años estuvieron siendo perseguidos por los emperadores romanos. 10 emperadores romanos que se empeñaron en hacer apagar el pábilo que el Señor había incendiado en el día del Pentecostés. Por 300 años estuvieron en una lucha reacia, hermano. Una cosa tremenda. Y hubieron durante esos 300 años 10 grandes persecuciones. Fíjese, por 10 emperadores romanos. Uno de ellos, por ejemplo, el más sonado y el más soberbio, el más malvado, que por cierto se le compara como el anticristo por su grado de malignidad, fue Nerón. Nerón, hermano, ¿qué hizo Nerón para culpar a los cristianos? Incendió Roma. Fíjese que en cabeza cabe, hermano, incendiar la capital de su imperio para echarle la culpa a los cristianos. Ese hombre era, ¿cómo le llaman eso? Piromaníacos. Le gustaba el fuego. Incendió Roma, hermano mío, y cuando lo incendió le dijo: los cristianos fueron los culpables de esto. Y empieza una persecución tal, hermano, de fiera, pero terrible. Los historiadores sagrados dicen de que muchos creyentes, muchos cristianos fueron presos. Pero dejemos eso, no solamente presos, sino eran muertos de una forma grotesca y terrible. Los echaban al anfiteatro, al coliseo romano, hermano, los ponían con unas ropas de pieles de animales y los arrojaban a los perros furiosos o a los leones. Así en familia los arrojaban, hermano.
y eran devorados, mientras que todos los romanos se gozaban al ver semejante espectáculo. Era una cosa terrible. Usted puede imaginarse una madre aferrada a su hijo, hermano, recién nacido, y de repente viene una bestia salvaje y se lo arrebata de sus brazos de una forma terrible, después arremete contra ella. Era una cosa grotesca. Y sin embargo, los cristianos en esa situación alababan a Dios, cantaban al Señor. En medio de esas cosas tan terribles, viendo leones y fieras salvajes que se avecinaban contra ellos, que arrancaban a sus hijos de sus brazos, en vez de renegar, alababan y glorificaban a Dios, hermano. Y aparte de eso, mire hasta dónde era sádico el hombre. Este era sádico, era una cosa mala, terrible. Este hombre tenía un jardín precioso allí en su residencia, y sabe cómo alumbraba sus jardines, empalando a los cristianos. Los amarraban y la hacían como que esos fuesen antorchas humanas. Mire qué irónico, mire la ironía satánica como es, porque a nosotros se nos compara como antorchas encendidas, ¿verdad que sí? Pues mire la ironía diabólica, que en forma literal Nerón hizo que muchos cristianos les quitaran la ropa, los empalaran, es decir, los amarraran, les echaran brea y fuesen como pábilos, antorchas humanas. Y en las noches ese individuo salía desnudo en su carro, cabalgando, hermano. Imagínese salir desnudo y disfrutando los alaridos, los gritos de personas que estaban siendo quemadas vivas. Porque no era una cosa que estaban muertas cuando él hacía eso. No, eran vivas, hermano, vivas. Usted ya se ha quemado, ¿verdad que es terrible? Ahora imagínese sentir la lumbre en todo el cuerpo, hermano. Es una de las muertes más terribles que hay. Así como el hecho de ser devorados por animales, porque es una muerte a pausa. Esos que tiran un tirito en la cabeza, eso rápido. No van al cielo, van al infierno, ¿verdad? Pero es rápido, no sufre mucho. Pero la gente que muere quemada, la gente que muere devorada, esa gente sí sufre, hermano. Era una cosa tremenda, terrible. Pero lo que le quiero decir, que a pesar de esas grandes persecuciones, ¿sabe qué pasó? El pábilo jamás llegó a extinguirse. A pesar de ver esas situaciones adversas y difíciles, los creyentes seguían confesando a Jesús como su único y Señor y Salvador. Porque en aquel tiempo a los emperadores se les consideraba como Dios. Y como los judíos cristianos se negaban a rendirle pleitesía a ningún hombre, solo a Cristo, era el pleito de los emperadores romanos. Porque no le daban el honor que ellos decían que merecían, porque venían de la divinidad, etcétera. Y los judíos cristianos se mantenían firmes y no iban a doblar sus rodillas a ningún hombre, solamente a Jesucristo, aunque eso les costara la vida. Durante 300 años en esa treta, hermano, emperador que venía, emperador que llegaba y otra vez se moría, se levantaba otro y perseguía y perseguía y perseguía. Y sin embargo, la luz jamás dejó de extinguirse. Mientras más persecución había, la llama mayor fuerza brillaba en el pábilo. El enemigo le causó curiosidad eso y dijo: ¿cómo es posible que ese pábilo siga dando luz? A pesar de tanta persecución, a pesar de tanta muerte grotesca a los cuales lo someto,
ellos todavía siguen alumbrando y no siguen renegando de su fe y siguen manteniendo su confianza en Cristo. ¿Cómo es posible tal cosa? Viene el enemigo y idea un plan y dijo: bueno, si no los puedo vencer, voy a unirme a ellos. Escuche bien, voy a unirme a ellos. Fue así, hermano, que se levanta un hombre llamado Constantino el Grande. Constantino el Grande era un emperador romano, solo que este ya no persiguió a la iglesia, sino que hizo, escuche bien lo que hizo este hombre, hizo que esa fe cristiana fuese parte de su religión. Ellos tenían muchos dioses, pero hicieron de la fe cristiana como uno más de su religión. ¿Qué pasó con eso? La persecución cesó, ya no hubo más persecución, ya no hubo más muerte atroz, ya no tuvieron los cristianos que esconderse, ya no tuvieron los cristianos en estar en anonimato, ya no, para nada. Ahora era algo popular ser cristiano, era algo de honor ser cristiano. ¿Por qué razón? Porque el emperador Constantino se había hecho cristiano. Nos ganamos al mero mero, gritaron los cristianos, que cantaron victoria. Pero hermanos, qué terrible fue todo lo contrario. ¿Sabe? Cuando la iglesia dejó de percibir la persecución, ¿sabe qué pasó? La iglesia empezó a menguar en su fervor espiritual. Ya dejó de orar, ya dejó de velar. ¿Por qué razón? Porque dejó de ser perseguida y empezó a acomodarse. Empezó a acomodarse de tal nivel que la gente ya no frecuentaba, hermano, la sinagoga donde era alimentada periódicamente, sino que mejor se quedaba ahí en sus casas. Y dejaron perder la enseñanza, dejaron perder la instrucción y le dieron paso, ¿saben a qué? A una religión fría. Finalmente el enemigo estaba logrando su propósito. El pábilo estaba extinguiéndose. La iglesia estaba decayendo espiritualmente. Ya todo era una liturgia, era una religión fría, sin fervor espiritual, sin pasión. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a la iglesia de Efeso? Tengo una cosa contra ti, pero tú me tienes contento porque tu arduo trabajo es grande. Tú me sirves. Tú pones a pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tú eres una iglesia muy fervorosa en el servicio, pero ¿sabes qué? Has apagado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de donde has caído, porque si no voy a quitar tu lámpara del candelero. Mire, hermano, es una cosa seria esta. Pero ¿por qué estaba apagada? Porque el cristiano se había acomodado y había entrado en actos de costumbre, liturgia solamente, sin ningún cambio. Y en eso debemos de tener mucho cuidado, iglesia. ¿Me escuchó? Y aparte de eso, las enseñanzas paganas también estaban entrando a la fe cristiana, de tal manera que el enemigo empezó a socavar los cimientos del evangelio, de tal manera que el pábilo dejó de brillar. Lo que un día los cristianos dijeron: qué bueno que el emperador se volvió cristiano, porque eso significa que el mundo va a ser cristiano. Hemos logrado nuestra misión. Todo lo contrario.
Era el mundo que estaba entrando a la iglesia. Era la maldad, las prácticas pecaminosas que estaban entrando en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia dejó de amar la instrucción, dejó de amar la palabra y se acostumbraron a rituales fríos, sin sentido ni valor eterno. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted puede tener conocimiento, pero si no hay poder de Dios en él, usted no es nada. ¿Me escuchó? Debemos de tener un equilibrio. Necesitamos el conocimiento, pero necesitamos fuego sobre ese conocimiento. Necesitamos, en otras palabras, la unción del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo convence de pecado y de juicio al hombre. Y la iglesia en aquel tiempo, lamentablemente, todo el mundo se estaba metiendo sin ser convertido. Todo el mundo se estaba convirtiendo a la iglesia sin ser convertida, porque la iglesia había dejado de apagar su luz. La mundanalidad había impregnado sus enseñanzas y por lo tanto aquello era terrible, hermano. Y el enemigo mientras tanto cantaba victoria. Sabe que a ese periodo oscuro se le conoce en la historia como la edad del oscurantismo religioso. Ahí usted puede buscarlo. A eso se le conoce como la edad del oscurantismo religioso. Y me parece curioso el nombre que le da la historia, porque eso significa que el pábilo dejó de portar su fuego. Había oscuridad, ya no había distinción entre quién era un creyente y quién era un mundano. Porque repito, ya la religión cristiana para aquel tiempo ya era popular el ser parte de una congregación. Y sus feligreses eran más mundanos que convertidos. Por lo tanto, a eso se le conoce la edad oscura de la iglesia. En esa edad oscura, en medio de esa iglesia apóstata, esa iglesia apóstata donde no había luz, donde no había presencia, donde no había unción, nace, ¿sabe quién nace? La iglesia católica romana. Allí nace la iglesia católica romana. Ellos dicen que es la primera iglesia, que es la verdadera iglesia, Pamplinas. La iglesia verdadera nació en el día del Pentecostés con fuego de lo alto. Pero por tanta persecución, por tanta trampa del enemigo, la iglesia dejó apagar su lámpara. Y esa iglesia apóstata, con liturgia, con religión, pero sin fuego, con conocimiento, pero sin unción, ahí nace la iglesia católica apostólica romana. En la edad oscura. Así que la iglesia católica apostólica romana es una iglesia apóstata en sus orígenes. ¿Me escuchó? Sí. Viene de la iglesia primitiva, pero esa iglesia dejó de brillar y ya con su fuego extinguido dio paso a la iglesia apóstata, la iglesia católica, apostólica y romana. Pero las cosas no estaban perdidas. Y a mí es lo que me encanta del Señor. Porque aunque parece que el enemigo ha logrado victoria y que está cantando feliz allá, hermano, en su reino, viene el Señor y empieza a levantar hombres dentro de la misma apostasía. Es que siempre hay remanentes, y a mí lo que me encanta, siempre hay un remanente que se conserva. Así era en Israel, hermano. Cuando Elías estaba decepcionado y decía: solamente yo he quedado, Padre, y me buscan para matarme, el Señor le dio una revelación, le dice: tú no eres el único, yo me he reservado 7,000 varones que no se han doblado sus rodillas ante Baal. Siempre Dios conserva remanentes en los momentos más oscuros y apóstatas de la iglesia. Y a mí me encanta eso porque me da esperanza.
Por eso, hermano mío, el tema del sermón, el pábilo humeante, un símbolo de esperanza en la adversidad. Porque mientras el pábilo esté humeando, hay esperanza. Y en ese momento el pábilo estaba humeando. Era un día de oscura, era una edad de oscura, ¿verdad? Pero el pábilo no había perdido todavía del todo su propósito. Había gente allí temerosa de Dios. Y Dios toca a un hombre llamado Lutero. Fíjese bien. Dios toca a un hombre Lutero, y ¿sabe lo que hace Martín Lutero? Desempolva la Biblia. Porque los cristianos ya no querían Biblia. ¿Me escuchó? Ya no les gustaba la enseñanza, ya les aburría la enseñanza. Entonces lo que hicieron es apartar, sacar toda la palabra de Dios. La apartaron, hermano mío, y la escondieron. Pero Martín Lutero es algo maravilloso, porque vino Lutero, empezó a leer Romanos y dijo: no, el hombre se salva no por obras de justicia, el hombre se salva por creer en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Y empieza una revuelta, hermano, en las mismas filas de la iglesia apóstata. Un sacerdote, un hombre metido ahí, Dios le ilumina, el Espíritu Santo lo toca y empieza a leer la palabra de Dios, empieza a desempolvarla y empieza a poner la palabra de Dios en las manos del pueblo. ¿Me escuchó? Lo que antes solamente era exclusivo para los sacerdotes, que era exclusivo para jerarquías, para altos rangos, porque no podían tener acceso a la palabra de Dios. Ahora lo que hizo Martín Lutero es poner la palabra de Dios en las manos de un pábilo humeante. Cuando el pábilo humeante empezó a recibir la palabra de Dios, ¿qué pasó con el pábilo? Empezó una vez más, hermano mío, a emitir su fuego. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es como antorcha que brilla en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro. La palabra de Dios es como una lámpara que nos va direccionando en el camino. Entonces, hermano, hubo esperanza. Al escuchar palabra de Dios, empezó ese pábilo humeante a volver a surgir fuego en el pábilo. Fue algo, hermano, maravilloso. Todas esas gentes malvadas, hermano, murieron. Todos esos 10 emperadores que le hicieron la vida de cuadritos a la iglesia por 300 años, por 10 periodos distribuidos en esos 300 años, cada uno de ellos descendió, hermano, ¿a dónde? A la oscuridad del infierno. Mientras tanto, la luz del evangelio seguía brillando. Lo que Dios, hermano, enciende, aunque el enemigo quiere apagar, y aunque a veces se mira que lo apaga, hay cosas maravillosas y sobrenaturales que el fuego renace y vuelve a brillar con oscuridad. Porque está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esa oscuridad que reina en el infierno no va a prevalecer contra la iglesia, porque la luz de Cristo está sobre ella. Y procuremos nosotros estar con Él. Mire, hermano, nosotros de igual forma recibimos ataques o persecuciones a niveles externos. Cuando uno se convierte a los pies de Cristo, hermano, de repente las amistades nos marginan. A veces en los trabajos nos ridiculizan.
Como ya no somos parte de la bayuncada, ¿verdad? De los que andan allí molestando, chiflando, haciendo cosas que no deberían de hacer, y nosotros nos apartamos, ya ellos nos van, ¿cómo? Apartando, marginando, ya nos van excluyendo. Y ahí empieza una persecución, hermano. Te empiezan a poner sobre apodo. Vos sos un santo, santulón, ¿verdad? Que solamente buscas la iglesia. ¿Qué pasó con esa persona que conocimos tiempo atrás, que le gustaba andar detrás de una pelota juntamente con nosotros los días domingos? ¿Qué pasó con ese hombre que se tomaba 10 cervezas con huevos? Y eso es fuerza, eso da vitamina. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no pruebas ese vinito que antes te encantaba ir a tomar a los bares con nosotros? ¿Qué pasó contigo? Yo ya no me embriago con las cosas de este mundo. Ahora estoy embriagado por el poder del Espíritu Santo, porque está escrito: no te embriagues por las cosas del mundo, antes bien sea lleno del Espíritu Santo. Entonces todo eso margina, todo eso daña al que es cristiano de verdad. No aquel que es de anónimo, ¿verdad? Aquel que baila al compás del pisto que le pongan. No, hermano. No. Es una persona que se mantiene firme en medio de la persecución y mantiene su fe y su solidez. Y no le da oportunidad a que el diablo haga cosas en su vida que hagan deteriorar su luz. Hay una persecución ahí, ¿sí o no? Hay persecución ahí. La gente te margina, la gente te pone apodos, etcétera. Ya no sos lo que eras antes, te excluyen, etcétera. Bueno, pero yo he entendido una cosa con el evangelio, hermano. En el evangelio hay que saber perder para ganar. ¿Me escuchó? No podés estar con el mundo agarrado de tu mano por aquí, con el Cristo agarrado. No. El Señor quiere fidelidad y lealtad. No podés estar vos en una zona neutral, como quien dice: no, ni voy a hacerle daño yo aquí, ni voy a hacerle daño al evangelio. Yo mejor no soy nada. Entonces, no, Dios no quiere cristianos neutrales. Esos cristianos neutrales están en un peligro de ser vomitados por Dios. Y tienen una figura de tibios. Ni son de aquí, ni son de allá. ¿Usted se ha topado con esos cristianos? O quizás usted es uno de ellos. No sé, ahí cada quien expúlguese. Yo no sé. ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? Entonces, hermano, hay persecución, pero yo no voy a permitir correr con las corrientes del mundo solo porque me favorecen. Cuidado. No venda las cosas espirituales por hambre, por apetitos carnales, porque después va a procurar la bendición con lágrimas y ya no lo va a obtener. ¿Aló? Tenga mucho cuidado con las cosas del evangelio. Dios es celoso, y si aquel se avergonzare delante de mí, dice el Señor, yo me voy a avergonzar de él con los santos ángeles de Dios. Así que no tengan miedo de decir: no, yo soy cristiano evangélico y a mucha honra. Y te dicen un par de cosas: callate, bendecirlo y pegar la vuelta, que no es tu lugar. Que para eso has sido trasladado a otra familia. Ya no perteneces a la oscuridad, ya no perteneces al reino de las tinieblas. Hoy perteneces a la familia de la fe, al reino del Santo Hijo. Brilla, 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 brilla. Aunque el enemigo le cause molestia, sigue brillando. Aunque te cueste la vida, sigue brillando. Aunque te cueste un trabajo, sigue brillando. Aunque te cueste comodidades, sigue brillando. Cristo lo dijo claramente: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se da cuenta que en el mundo vamos a tener tropiezos? Así que no ore pidiéndole al Padre que mejoren las cosas. Mejor dígale: Señor, ayúdeme, dame carácter, dame fidelidad, que me mantenga firme.
ante el paganismo, ante las ofertas del mundo. Dame personalidad, dice un canto de Paola Marino, ¿verdad? Una alabanza preciosa, por cierto. Y eso es lo que le falta al creyente hoy en día: personalidad de creyente, identidad. Le esconde a conveniencia, a quien más le paga, a quien más le ofrece, lo venden. ¡Cuidado! Porque vas a tener tropiezos en el mundo, pero tenés que vencerlos en el nombre de Jesús, como lo hizo la iglesia primitiva. Aparte de eso, Él ocupará del enemigo circunstancias económicas, sociales y naturales, políticas de una nación para sumir en ansiedad a los hijos de Dios y hacer que esto haga menguar el fuego en su lámpara. Mateo 24, 6, 7, por favor. Mateo 24, 6, 7. Mire lo que dice. Lo que ocupa las señales que nos deberían de ayudar a nosotros a estar alertas son esas mismas que el enemigo ocupa para agobiar nuestra alma de ansiedad y de turbación. Mire lo que dice Cristo sobre las señales, que si bien es cierto son señales de advenimiento, también se constituyen en armas que el enemigo sutilmente ocupa para envenenar tu alma y tu espíritu con pensamientos de ansiedad. Mateo 24, 6, 7 dice: y oiréis. ¿De qué dice ahí, amado? Aquí tenemos, mire, las circunstancias del mundo que el enemigo ocupa para apagar el fuego. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Cuando dice así es porque Él sabe que esas cosas van a generar en un cristiano aguado, ansiedad, temor, angustia. Y digo aguado porque aquel que está parado en la roca, puede venir tempestad, puede venir a desgracia, pero no va a ser derribado porque está parado en la roca inconmovible de los siglos. Solo el aguado se lo llevan las tempestades y no aguantan los vendavales. Y eso va a llegar, porque te va a llegar. Ahí lo dice claramente: y oiré de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. No se angustie tu corazón, porque es necesario. Ay, Señor, ay, no manda terremotos. Oh, Padre de la gloria. ¿Qué oración es esa, amado? ¿Qué oración más loca es esa? ¿Usted cree que Dios va a responder a esa oración? Señor, quita el hambre. Oh, Padre de la gloria, quita estas situaciones de sequía, quita la hambruna. ¿Usted cree que va a responder Dios a eso? No, porque ahí claramente dice: porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué es necesario? Que hayan terremotos. Obviamente que uno dé el palo para no ver la situación difícil que enfrenta la gente o que podamos enfrentar nosotros en un momento dado. Pero ¿qué podemos hacer? Yo no puedo orar para que no tiemble, pero sí puedo orar para que permanezca firme. Y dice no solamente eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará ¿qué? Nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos tenderá de apagarse. Apagarse. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Y eso lo vimos, fuimos testigos de eso nosotros. Después que sucedió esto del COVID, hermano, muchas congregaciones cerraron. Personas ya no volvieron a congregarse.
Se llenaron tanto de temor y de miedo que se quedaron en sus casas y mejor en cosas virtuales. Mejor se quedan en las casas viendo un programa cristiano que congregarse. Dice que les da seguridad. Pero el cristiano no ha sido diseñado para ser un llanero solitario. Un cristiano ha sido diseñado para estar en comunidad y perseveraban todos juntos, unánimes, en la doctrina, partiendo el pan. Así dice de la iglesia primitiva. Entonces, hermano, pero el enemigo nos quiere ver aislados, porque el enemigo sabe que un pueblo aislado es fácil para derribarlo, para destruirlo. Así que cuidado con seguir esas estrategias satánicas. Se da cuenta que todas estas situaciones pueden turbar nuestras emociones y sentimientos de tal manera que podamos perturbar mis sentimientos y perder mi fervor espiritual y carecer de amor a mi prójimo, porque por eso el amor de muchos se enfriará por la maldad. Si así es, si eso así es. La palabra del Señor nos dice que debemos de hospedar a personas cuando están así desperdigadas. Pero dígame usted si podemos hacerlo en estos tiempos. ¿Cómo puede estar ahí abriéndole las puertas a Jack el Destripador? A un violador en serie, a un asesino en potencia. Y usted, no, es que la Biblia dice que debemos de abrirle las puertas a aquellos que no están desamparados. El amor de muchos por causa de la maldad se enfriará. ¿Verdad que estamos en una situación seria? Y esto va a empeorar, hermano. Esto va a empeorar, como dice el Señor aquí, porque es necesario que todo esto acontezca. Así que no esté pidiendo a Dios que no hayan terremotos, no esté pidiendo a Dios que no mande peste, no esté pidiendo a Dios que no hayan sequías, que no haya lluvia violenta, inundaciones, porque van a haber. Es necesario, dice el maestro. Qué barbaridad. Y en Juan 16:33 también el Señor dice lo siguiente. Juan 16:33 dice esto nuestro Señor Jesús. Mire, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis. ¿Qué vas a tener en el mundo? Va a haber aflicción. ¿Y usted pidiendo que se le acabe la aflicción? Hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que saber pedir, porque si no nos vamos a frustrar. Ay, hermano, yo vine al evangelio porque quería que Dios me sacara de todos mis líos y mis chillos. Pues ya se dio cuenta que estar en el evangelio y tener la luz del evangelio no te va a traer a ti vientos favorables a veces, sino vientos contrarios para apagar tu lámpara. Así que si tú has venido a Cristo por interés, la falta de eso te va a hacer que salgas desperdigado de acá o de cualquier congregación. Eso que te están vendiendo a ti, ¿verdad? Diciéndote, venga al evangelio y te vas a hacer rico. Venía al evangelio y te va a prosperar el Señor y te va a sanar de tu cuerpo y vas a ser como el Superman, la Mujer Maravilla, no va a tener ningún dolor. Vas a conquistar el mundo, vas a estar siempre allí, ¿verdad? Ganando y triunfando en la vida. ¿Quién dice eso, hermano? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguno gana el mundo y pierde su alma, ¿qué chiste tiene entonces eso? Cuidado, iglesia, tenga cuidado. Entonces, en el mundo todas estas cosas ocupa el enemigo. Cuestiones externas, persecuciones en tu trabajo, personas que te ridiculizan, el ambiente externo que nos rodea, un mundo agónico, un mundo que está deteriorando a pasos agigantados y que las cosas son más violentas cada año. ¿Usted lo ve claramente? Sin embargo, en tal persecución externa el Señor te dice que hay esperanza en la adversidad. Y esto es lo maravilloso. Que aunque muchas veces parecemos que pábilos, que estamos humeantes, que ya no tenemos la luz tan fuerte en nosotros, o que algunos quizás esté extinguida, pero si el pábilo está humeando, hay esperanza, dice el Señor. Hay esperanza. Así como lo vimos allá en la historia
de que en medio de tanta situación adversa, ¿verdad que Jehová no dejó perecer a los suyos? ¿Verdad que no? Entonces jamás te va a dejar perecer a ti, porque si tú estás en su mano, dice una palabra, de que esté en mi mano, nada ni nadie lo va a arrebatar. Y un mandamiento recibió el Padre de parte de Jesús de parte de su Padre, y era que no iba a perder ninguna de sus ovejas. Así que usted es oveja, no va a ser perdida. El buen pastor la cuida. Usted tiene esa garantía. Y eso es algo maravilloso. Que no se le olvide que usted está siendo pastoreado por Jesús, el buen pastor. Él conoce por nombre su vida. Y usted debe de conocer su voz. Pues hay esperanza en la adversidad. En medio de un mundo agónico y triste y oscuro, hay esperanza. Y tú eres la esperanza. La iglesia debe de brillar. Nosotros debemos de ser esa esperanza. Pero no podemos dar algo que no tenemos. Por eso es que es necesario tener luz para que brillemos en lugar oscuro. ¿Lo tiene usted? En Apocalipsis hay citas bíblicas que nos ayudan a avivar el fuego en medio de estas situaciones difíciles que tratan de apagar nuestros pábilos. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién ha abierto la puerta? Y por lo tanto nadie va a cerrar. Si Dios te ha dado una oportunidad, escucha bien lo que te voy a decir. Si Dios te ha puesto en un lugar, si Dios ha abierto esa puerta y no la abriste tú, aunque quieran ese puesto, los impíos no lo van a tener, porque este trabajo te lo ha dado Jehová. Esa puerta te la ha abierto Jehová y nadie te la va a cerrar. Por más cuello que tengan, por más capacidad que tengan, eso es tuyo. Y tenés que tener paz y tranquilidad. Yo he abierto una puerta, le dijo a la iglesia de Filipenses, ¿cómo se llama? Filadelfia. Eres débil, no tienes muchas fuerzas, pero yo estoy contigo. Maravilloso. Salmo 27, 3, 5, 6 dice: aunque un ejército acampe contra mí. ¿Se da cuenta que siempre van a haber ejércitos en contra nuestra? Entonces, ¿por qué se me abate si siempre van a haber gentes contrarias a usted? Sus vecinos pueden ser un ejército que acampa alrededor suyo, ¿o no? Entonces, ¿de qué se me extraña? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿cómo va a estar usted? Mira, vieja, vamos a mudarnos de este lugar porque este lugar es invivible. Y va a buscar otro lugar allá para vivir. Dice que usted que es mejor y va topándose que allá son los brujos de los brujos. Salió de las brasas para irse a meter al fuego. No, hermano, allí donde Dios te ha plantado, allí vas a crecer y vas a dar fruto. No se mueva de donde está. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. No temas, dice el Señor. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré agüitado. No, yo estaré confiado. Confíe en las persecuciones de la vida. No tema, confíe. Y aquí está la promesa del Padre: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Mire el proceso que tiene el Señor de darnos victoria, de levantarnos en medio de la ceniza. Ahí estaba Job aplastado por las tribulaciones, por las pruebas que le habían venido, que no sabía por qué razón estaba siendo probado de tal forma tan terrible, y sus amigos rodeándolo, ridiculizándolo. Por algo malo estás así. Tú eres un impío. Tú estás cosechando lo que sembraste. Saber qué semillas tenías en tus manos y ahora estás cosechando esto. Pero todos sabemos que no era así. ¿Pero qué pasó? Ahí le dice: sobre una roca me pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Y no fue lo que hizo Jehová con Job, eso pues. Pero mire la fe de hombre, que aunque esta carne sea deshecha,
yo me voy a levantar de estas cenizas y mis ojos verán al Dios Altísimo. Y así fue. Y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y luego el Señor hizo las cosas de tal manera que aquellos que lo estaban vituperando llegaron allí y le dijeron, ¿sabe Job? Perdona, ora por nosotros para que Dios quite su enojo sobre nuestras vidas. ¿Verdad que el Señor se encarga de levantar al justo? Eso es lo que quiero que por favor usted se enfoque, amado. Siempre hay forma en que el Señor lo va a levantar, pero espere el tiempo de Jehová. Y no deje de extinguir su lámpara. Deje que el fuego se mantenga. En el Salmo 46, 1, 2 dice, Dios es nuestro amparo, es decir, quien me protege, y Él es nuestra fuerza, es decir, que me da vigor y me da fuerza. Y Él es nuestro pronto auxilio, es decir, Él es mi ayuda en las tribulaciones. Por tanto dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brameen y titubeen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, dice el Señor. ¿Sabe de qué está hablando ahí el versículo ese? De terremotos, de maremotos. Pero allí dice claramente el Señor, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Por lo tanto, cuando estas cosas comiencen a suceder o estén sucediendo, no temas. Aviva el fuego del don que hay en ti. Segunda Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso es que debemos de estar atentos ¿a qué? No a las noticias del mundo. Es bueno mantenerse informado, pero no para que usted se me agüite, no para que usted se me angustie, sino para que yerga su cabeza y diga, Señor, gracias porque mi redención es en breve, porque pronto vienes por mí, Señor, porque esta leve tribulación es momentánea y pasajera, y muy pronto mis ojos verán al Rey de Gloria. Así que en vez de paniquearse por las noticias del mundo, escuche las noticias del Evangelio, porque son buenas nuevas en medio de la adversidad. Escuche la palabra de Dios, porque es como una antorcha en lugar oscuro. Y esa antorcha, ¿qué va a pasar con esa antorcha? Vamos a ver. Siempre hay luz en esa antorcha. Y cuando la antorcha tiene luz, le da lumbre a lo que está apagado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra. Cuando un pábilo humeante se expone a la palabra de Dios, a la antorcha que alumbra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el pábilo humeante sigue con su luz. ¿Vale la pena escuchar palabra de Dios? ¿Vale la pena empaparse de la palabra? ¿Vale la pena escuchar buenas noticias que vienen de este libro? Sea fanático entonces de las buenas noticias del Padre y deje que el mundo haga lo suyo y siga su camino. Usted le pertenece a Cristo y no al mundo. Usted va de peregrino aquí en esta tierra. Amén, amada iglesia. Así que esa es la forma como el Señor aviva a su iglesia en esos tiempos oscuros y difíciles que nos ha tocado vivir. Expóngase a la palabra y usted siempre va a tener luz en su pábilo, aunque esté humeante. Ya lo vio, ¿no? Aquí hice la comparación. La antorcha, la palabra de Dios que siempre alumbra, ella está siempre dispuesta a darte la luz que necesitas para seguir brillando con intensidad. Aleluya. Hermanos diáconos, por favor espántenme todas esas vacas que están allí. Hay un concierto ahorita ya. Bueno, pero fíjense qué cosa. Si el enemigo no logra a través de esta persecución externa, es decir, con amigos, ¿verdad?, que te han dado la espalda, con las cosas y circunstancias que se ven,
Dice el enemigo, al igual que en aquel día, bueno, como yo no los puedo detener y siempre hay luz en ellos, me voy a unir con ellos. El mismo patrón utiliza el enemigo para hacer que tu fuego mengüe. ¿Me escuchó? El mismo. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy en día con mucha iglesia? Con mucha gente de su pueblo. Lo llena de afanes. Lo llena de ambiciones. Deja de mirar hacia arriba por ver las cosas de abajo. Se preocupa más por las cosas de abajo que por las cosas de arriba. Está haciendo más tesoros aquí arriba, abajo, que allá arriba. Y con eso está distrayendo mucho pueblo. Porque ya no se congregan. Porque ya no hay fervor que había antes. Ahora su fervor es hacer pisto y cuando no la hace se aflige. Cuando la fuente es Cristo de su bendición. ¿Me escuchó, iglesia? No permita que ese chorro, mi Señor, se lo cierre. Porque sus prioridades están equivocadas. Tenga mucho cuidado. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Usted es la gloria de Dios. Pero cuando se me prostituye, cuando usted está más enfocado en las cosas del mundo que en las cosas eternas, a pesar de las cosas que está viendo, viene el Señor. Vos no querés entender por la buena, ¿verdad? Entonces ahí vienen los aprietes divinos. Ahí vienen los chorros que se cierran. Ahí vienen las puertas que se cierran. Ay, hermano, ore porque ahorita estoy en una gran angustia. Yo no sé qué voy a hacer, que he perdido mi trabajo. Mire que en una situación difícil tengo bocas que alimentar. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto tiempo ha estado usted con el Señor? Para que ahora quiere que Él esté con usted. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice Jehová. Acercaos a mí y yo me acercaré de vosotros. ¿Por qué ustedes me apartan? ¿Por qué se alejan de mi mano? ¿Por qué se atreven a creer que con su poder pueden hacer las cosas? Si separados de mí nada pueden hacer. ¿Por qué ponen la confianza en las cosas superficiales de esta tierra? ¿Por qué están enamorados por las cosas del mundo que son temporales y no se enamoran de aquellas que son eternas? ¿Qué quieren que yo haga para que entiendan que no son de esta tierra? Son peregrinos. Pero mi pueblo no quiere obedecer ni quiere entender. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y es allí donde nace una iglesia religiosa pero sin fervor espiritual. Una iglesia con conocimiento pero sin práctica. Una iglesia activa pero sin poder de Dios. Una iglesia sirviendo pero sin temor de Él. Una iglesia que viene eventualmente a las congregaciones pero sus vidas son como de demonios allá afuera. Viven doble vida. Y si están aquí es por obligación y no por convicción. Algunos, no todos. Pero Dios dio a su Hijo por todos, para que nadie se perezca. ¿No entienden? De tal manera amó Dios al mundo, no unos cuantos. Dios se preocupa por todos, no por unos, por todos. Pero el enemigo está ocupando el materialismo para apagar tu espiritualidad, el afán para apagar tu fervor. Estamos tan cansados que ya nos dormimos orando. Estamos tan abatidos por las cosas del mundo que ya no hay tiempo para orar. Pero sí hay tiempo para hacer plata. Ay, pues sí, hermano, si yo no trabajo, no como. ¿Quién le ha dicho que el trabajo le da la comida? ¿Quién le ha dicho a usted que el trabajo le da la comida? ¿De quién viene el trabajo? ¿De quién viene el trabajo? ¿Acaso no está escrito que el Señor abre sus manos y colma de favor y de misericordia a la gente?
No te equivoques, no es tu trabajo ni tu talento que te da de comer. Es tu Padre que dijo: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y la comida y el vestido lo tendrás por añadidura. Y una añadidura no se busca con pasión y temblor como lo haces tú. La añadidura viene y cae por su propio peso. A quien se debe de buscar con temor y temblor es a Jesús, la fuente de la bendición. Si oyeres hoy mi voz e hicieres mi voluntad, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Son las bendiciones las que te alcanzan cuando tú sigues a la fuente. No permitas que el enemigo apague tu fervor espiritual por lo materialista que te has convertido. Esa ansiedad por querer hacer plata, por asegurar un futuro, ¿de qué sirve? Yo no sé cuánta gente estuvo con su plata asegurada ahí cuando fue el terremoto allá en Venezuela, hermano. Y todo se le vino encima. Todo. Habían billetes de $100. ¿Usted vio esas imágenes? Billetes de $100 siendo pisoteados por la gente, porque sus dueños estaban ¿a dónde? Estaban enterrados. ¿De qué le sirve la plata al hombre si no tiene a Cristo en su corazón? La plata iba a quedar. ¿Y tu alma y tu espíritu a dónde? Por favor, no se me distraiga, iglesia. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. La noche está avanzada y se acerca el día. No durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Porque Jehová, Jesús, vendrá como ladrón en la noche. No avisará. Y tú tienes que escuchar la voz de tu Dios. Pero si tu oído está más afinado para los negocios del mundo, lamento decirlo, que tú no vas a subir a los cielos. Y tu estado postrero va a ser peor que el primero. Y no porque yo te desee algo malo a ti, sino porque está escrito que en los tiempos de la tribulación vienen tiempos de angustia como jamás lo ha habido y tenido el hombre. ¿Sabe usted que hoy mismo puede ser la antesala de la gran tribulación? ¿Sabe que hoy mismo puede ser que Cristo venga por su iglesia y darle paso a 7 años de la gran tribulación? Puede ser que hoy mismo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Está usted preparado? ¿Tiene la luz encendida? ¿O lo han apagado los afanes de la vida? ¿O su deseo por querer más cosas? La vida es tan breve, hermano, tan breve. Sépala vivir y disfrutar, no en el mundo, sino con Cristo. Deleítate, joven, en tu juventud, porque van a llegar los días malos donde uno va a estar contentos con ellos. Y va a ser entonces cuando vas a querer servirle a Dios. ¿Qué quieres darle al Señor? ¿Migajas de tus fuerzas? Dios no quiere migajas de tus fuerzas. Dios quiere tu juventud, el apogeo de tus fuerzas, que lo dediques para Él. Aló. El Pablo Mianta tiene unas palabras de esperanza. Mateo 12:20 claramente lo dice: y el Pablo Cumea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Hasta que saque a victoria. El Pablo humeante no pagará hasta que saque victoria. Hay victoria en el Pablo humeante. Hay esperanza de victoria sobre las fuerzas demoníacas. Hay esperanza de victoria sobre el mundo. Hay esperanza de victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Hay esperanza de victoria. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Él es la esperanza en gloria. Amén, iglesia. Por lo tanto, el Señor me dijo: diles a los pábilos humeantes que yo tengo poder para revivirlos una vez más. Pero es necesario que ellos estén pegados a la vid, porque separados de mí nada pueden hacer. No pueden portar mi luz si no están con mi luz.
Porque nuestra luz es prestada, no es propia. Nosotros somos como la lumbrera de la luna. Brillamos con luz ajena. El sol de justicia nos ilumina y nos da luz, nos hace luz en un mundo oscuro y difícil. ¿Está brillando usted en el mundo oscuro y difícil? ¿O será que usted está en la edad del oscurantismo moderno? Que se ha quedado con una religión pero sin pasión, con una denominación pero sin un lugar en los cielos, porque su nombre no está escrito en el lugar allá en el libro de la vida. Nos alegramos por nuestros privilegios, nos arreglamos, que nos llenamos de júbilo por la unción que reposa, por el ministerio que ostentamos, cuando el Señor nos dice: no te alegres porque Satanás se te sujeta. El hombre se debe de alegrar porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo le pregunto a usted: ¿será que su nombre está escrito en el libro de la vida? Póngase de pie, por favor. Porque mientras hay vida y esperanza. Yo no sé cómo estará su condición espiritual actualmente. Yo no sé qué tanto está brillando o qué tan apagado pueda que esté ya su pábilo. Una cosa sí sé, que mientras hay vida y esperanza, y como lo dice la palabra del Señor, mientras el pábilo humea, no se apagará hasta que venga sobre él victoria. Y si tú eres un pábilo humeante, yo te digo: acércate a la fuente que es Cristo. Acércate a la luz divina que es Cristo. Y Él te dará el poder necesario para poder enfrentar esta oscuridad que nos envuelve a pasos agigantados. Aleluya. Padre eterno, príncipe de paz, solamente tú conoces nuestro corazón. Aquí te decimos: Señor, Señor, pero solamente tú sabes si hacemos tu voluntad. Aquí ostentamos ministerios, ostentamos unción y poder, pero no sabemos si somos conocidos en los cielos. Podemos estar aquí, pero nuestro corazón muy lejos de ti. Señor, ten piedad de nosotros. Si hay pábilos humeantes escuchando en esta hora, en cualquier lugar donde se encuentren, hazles ver que hay esperanza si se acercan a ti, porque tú eres la fuente de luz. Tu palabra es como esa antorcha, como dice, que alumbra en lugar oscuro. Si esa antorcha me toca, mi pábilo humeante tendrá luz. Padre, que seamos creyentes que amemos esta antorcha encendida, que tengamos pasión por la verdad. Padre eterno, líbranos de la religiosidad infructuosa. Líbranos, Padre, de la gloria, de la piedad aparente. Líbranos de la fe fingida. Parece, pero no es. Como la cizaña que parece el trigo, pero no es. Y estamos todos juntos. Oh Padre de la gloria, ayúdanos. Que en este momento podamos hacer un autoexamen de nuestras vidas. ¿Seré yo trigo, Padre? ¿Seré que porto tu luz? ¿Seré que a pesar de las circunstancias difíciles que me han pasado, las luchas que he tenido en mi casa, las luchas que he tenido en la iglesia, las luchas que he tenido con mis vecinos, las cosas terribles que yo veo a mi alrededor que están pasando, será que aún con todo sigo brillando? Sigo brillando. Porto tu luz. ¿Será que todavía sigo portando tu luz?
¿O será que sutilmente el enemigo ha llegado y poco a poco ha soplado a mi pábilo y lo ha apagado? Porque me ha llenado de mundanalidad, me ha llenado de ansiedad, me ha turbado mi corazón, no me deja pensar con claridad, porque una persona turbada no piensa con claridad, toma malas decisiones. Por eso es que tú dices que echemos toda ansiedad a tus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé cuánta gente aquí hay ansiosa y turbada por las cosas que están pasando a nivel personal, familiar, eclesiásticamente, circunstancialmente. Yo no sé cuántas personas, Padre, su pábilo ha dejado de brillar porque están llenos de angustia, llenos de ansiedad, llenos de turbación. Hazle recordar, Padre, que estas cosas son necesarias que acontezcan, pero hazle recordar, Espíritu Santo, que tú un día, nuestro Señor amado, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo hoy dice que tiene paz, pero del mundo, así como la da, así también la quita. Pero cuando yo la doy, nadie te la puede quitar. No se turbe pues tu corazón, ni tenga miedo. Y el Señor te dice en esta hora: quedamente y suavemente cree en mí, porque lo que yo he empezado en ti, yo lo voy a terminar. Aunque te sientas como la palmera agitada por fuerte tempestad, tus raíces están tan profundas que no te apartarás de mí. Esa tempestad no te alejará de mí, porque tus raíces están enraizadas en la roca. Mi palabra es tu ancla, mi promesa es tu ancla. Y aunque venga el día malo, no lo verá venir, porque su hoja estará verde y siempre habrá fruto en sus ramas, aunque haya sequía a su alrededor, porque está bebiendo del agua, no de un agua que el mundo da, sino de la fuente que yo he prometido a todo que cree en mí. Yo he dicho que de su interior correrán ríos de agua viva, no agua estancada, agua viva, para que te sacie todos los días de tu vida. Cuánto anhelaría la pasión que tuvo la mujer en ustedes, que dijo: oh, Señor, dame a beber de esta agua para que ya no tenga necesidad de venir y beber de esta. Cuánto he deseado buscar esa sed en ustedes, pero qué poco la he encontrado, porque ya no tienen sed de mí, tienen sed del mundo, tienen sed de cosas temporales. Su pasión se ha detenido. Digan lo que digan, su corazón es engañoso y malo. Se engañan a sí mismos. Pero para eso está mi palabra, para descubrirlos. Para eso está mi palabra, para alumbrar cada oscuridad del rincón de su corazón, y para que se arrepientan mientras aún el día se acerca, mientras aún hay tiempo. ¿Por qué no aprovechan y me buscan con sincero corazón? Pero son tan pocos los que me buscan, son tan pocos los que se han apasionado de mí, porque han perdido su fervor espiritual. Ahora me quieren servir a su manera, a su tiempo y a su forma. Y cuando yo los llamo, yo no les encuentro, y otro toma su lugar, porque quieren que yo quite el lugar
que les pertenece. Aviva pues ese fuego. Aviva pues ese primer amor. Haz las primeras obras que te caracterizaron. Y no te quedes en el pasado diciendo: oh, lo que yo fui. Porque yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. No, yo no soy un Dios de experiencias pasadas. Soy un Dios que cada día hago cosas nuevas. Mis misericordias son nuevas para ustedes cada día. Pero muchos han quedado en su pasado de gloria, pero ni aun eso les motiva, ni les da vergüenza para retomar su camino y seguir por el camino derecho. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué te empeñas en alejarme de tus brazos? ¿Por qué te empeñas en estar en brazos extraños cuando vas a encontrar en ellos? Ay, puede ser que en un momento encuentres pasión, pero eso se va a tornar en dolor y en llanto y un crujir de dientes. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que te ofrece el mundo, porque en una de esas te me quedas en él y va a ser grande tu ruina y tu vergüenza y ya no va a haber escapatoria. Escapa ahora que tienes vida y tienes tiempo y que aún mi palabra suena. ¿Por qué endureces tu corazón? ¿Por qué te empeñas en decirle no a la verdad y abrazar la mentira? ¿Por qué te afana tanto en las cosas terrenales cuando yo he prometido que te las daré en su tiempo y en mi forma? Honrándome yo te honro, dándome mi lugar yo te doy el tuyo. Pero algunos me tienen en la cola y no por cabeza, porque por cabeza está su negocio, está su familia, está su mujer, está su hijo, está su trabajo. ¿Y yo? ¿En qué posición ocupo? Si me queda tiempo, y para colmo el tiempo que me das es limitado, porque no cumples la tarea fielmente. Cuando te dispones a ofrecer sacrificios, me la das parcial y no total. ¿Quién crees que soy yo? ¿Por quién me tomas? ¿Por quién me tomas? Yo no soy ningún mendigo que pide limosna. Dame, hijo mío, lo mejor que tú tienes, tu corazón. Pero ya a algunos su corazón les pertenece a otros. Pero aún es tiempo de cambiar de dueño. Hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentidos y convertidos, y vendrán de mi presencia tiempos de refrigerio. Pero no esperes un tiempo de refrigerio cuando tus manos se extienden hacia el mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Es preferible humillarse ante el Dios vivo para que Él te levante cuando fuera el tiempo, que esperar que Él te humille. ¿Por qué tú no te humillas ante mi poderosa mano? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te humillas? Porque hay tanta dureza en tu corazón. Porque me das obras cuando yo no te las doy, cuando con amor eterno te he amado. Con migajas de amor me vienes. Arrepiéntete.
arrepiéntete. No me tientes. Yo no puedo ser tentado por carne alguna. No me pongas a prueba. No me encuentres por las malas. ¿Por qué desechas? ¿Por qué desechas y desprecias mi amor? ¿Por qué desechas y desprecias lo que yo te doy? ¿Por qué endureces tu corazón a mi voz? ¿Por qué no estás donde quiero que estés? ¿Por qué te empeñas en estar en el lugar equivocado? Cuando ya te he dicho una y otra vez que ese no es tu lugar y eso que haces no me agrada. ¿Por qué estás esperando que eso te queme? ¿Por qué estás esperando que eso te hiera y quede en ti una cicatriz que te recuerde cuán lejos te has apartado de mí? ¿Por qué rechazan mis cuerdas de amor y prefieren el azote? ¿Por qué rechazan mis cuerdas de amor? ¿Por qué rechazan mis cuerdas de amor? De piedad y de misericordia, de fidelidad, de bondad. Porque se empeñan en oír el látigo del azote. ¿Por qué? Porque no quieren comprender por experiencias ajenas. Porque no quieren entender que es tan difícil hacer lo correcto cuando tienen mi espíritu en ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto el hacer mi voluntad cuando yo le he dejado tan grandes cosas dentro de ustedes? Y yo te diré cuál es el problema. Y es que algunos no han nacido de nuevo. Y por eso es que les es imposible hacer lo correcto, porque no han nacido de nuevo. Pero ahora pueden nacer de nuevo. Acércate a mí. Habla conmigo. Ponte cuentas conmigo. Y yo te voy a recibir y te voy a limpiar. Y voy a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y voy a poner a mi espíritu dentro de ti. Y ya no estarás tú solo luchando contra ese adversario. Estarás con alguien que te hará más que vencedor. Ven a mí, ven a mis brazos. Ven a mis brazos. Ven a mis brazos. Ven a mis brazos. Padre eterno, yo clamo por aquellos, Señor, que dicen ser pero no son. Que en esta hora se arrepientan y te busquen con sincero corazón y entren a ser parte de tu familia. No vaya a ser que la muerte los sorprenda hoy mismo y al abrir sus ojos se encuentre con una verdad que no le será quitada ya de sus ojos, un infierno ardiente cuyo tormento será por toda la eternidad. Ahora es tiempo, ahora es el día de salvación. Por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Acércate, acércate a la fuente y bebe de las aguas que es de balde gratuita, porque ya el precio fue pagado. Salva tu alma mientras pueda ser hallado. Oh, mientras yo pueda ser hallado, ven, porque me encontrarás. Mi puerta está abierta y mi camino está disponible para ti. En tiempo aceptable te he llamado. Ven, 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 ven a mis aguas. Y deja que mi lumbre te encienda. Y pases de la oscuridad a la luz admirable.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo por todos esos religiosos, Señor, que tienen una religión pero no te tienen a ti. Clamo por todos ellos, Padre de la gloria, que tienen una congregación pero no un lugar en el cielo. Clamo por ellos para que tengan misericordia. Clamo por ellos. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Pero también oro por esta iglesia, por este remanente que queda, por un remanente, Padre de la gloria, que a veces ve su pabilo humeante. La antorcha se acerca e ilumina, su lugar oscuro imparte luz y da fuerza en medio de tu debilidad. Por lo tanto, el Señor te dice: aliéntese tu corazón, diga al débil, fuerte soy. Porque yo enderezco tus rodillas endebles y levanto tus manos caídas. Porque en victoria, dice el Señor, te tengo. Mi Hijo, Cristo, está contigo. Y mientras esté contigo, tiene victoria. El mundo no puede contra ti. El enemigo no puede contra ti. Porque está escrito: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, ni principados, ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo que es creado me podrá apartar del amor del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy alabanza y te doy gloria. En tus manos están nuestras iglesias. En tus manos está nuestra congregación amada. En tus manos estamos. Danos vida. Danos vida. Porque está escrito que volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Oh, danos vida, imparte vida para que tu pueblo se regocije en ti. Oh, te doy alabanza. Te doy alabanza, papá. Bendice el remanente, el pabilo humeante, que venga sobre ellos luz a través de tu santa palabra, a través de tu santa presencia. Que sigan brillando en lugar oscuro y que en medio de toda adversidad mantengan la convicción de que el que ha empezado la buena obra la va a terminar. Llegarás al final. Llegarás al final de tu carrera. Terminarás. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido hacer. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.